Este simposio se ha organizado en base a unos ejes temáticos que se basan en los ensayos que componen la escena contemporánea y en algunos casos, debido a la transversalidad de los temas que han sido presentados para este simposio, hemos organizado esta primera mesa que está dedicada, digamos, de manera general a la escena contemporánea. Debido a la brevedad del tiempo, solamente voy a dar los datos básicos, ¿no? Bueno, participan Cristóbal Mora Vice, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la ponencia El significado de la crisis mundial en la visión histórica de José Carlos Mariátegui. Seguidamente, Jorge Mesa Vidal, por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, presentará la ponencia La lectoría de la escena contemporánea, 1925, los contemporáneos de Mariátegui. Y finalmente, Eduardo Cáceres Valdivia, por el archivo José Carlos Mariátegui, presentará Actores en escena, líderes, movimientos y proyectos políticos en el mundo alrededor de 1925. Cada uno va a tener un periodo de 15, máximo 20 minutos para que podamos hacer una ronda de preguntas. Cedo entonces la palabra a Cristóbal Mora. Me pongo esto. Ya, sí. Muy bien, sí. Hola a todos, es un gusto poder estar aquí y bueno, también poder haber podido participar del seminario que me dio la posibilidad de releer la escena contemporánea, un gran libro que en verdad este seminario me permitió reinterpretar de distintas maneras, ¿no? Y me dejó algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes que también quiero compartir ahora con todos ustedes. Bueno, también es un orgullo poder compartir mesa con mi colega Jorge y también con Eduardo, que ya nos corregirá si se nos pasa la mano, ¿no? Con su experiencia. Bueno, más que hacer un amplio debate académico, lo que quiero es proponer una discusión sobre, bueno, dos temas que en realidad están ahí en los artículos de la escena contemporánea. Primero, antes que nada, la teoría de Mariátegui sobre la historia, aunque más que teoría creo que correspondería hablar de visión, porque Mariátegui no expone una amplia teoría, sino que más o menos nos muestra las formas en las que él aprecia la historia y el cambio histórico, el movimiento de la historia, a partir de sus análisis de los grandes acontecimientos de su tiempo. Y el segundo, bueno, el tema de la crisis y lo que ésta significa en esta percepción que tiene Mariátegui sobre el avance histórico. Ahora, sé que suenan como temas un poco abstractos quizás, pero trataré de hacer el vínculo con el presente, porque creo que lo importante también es reflexionar un poco sobre qué podemos obtener de Mariátegui para el día de hoy, para nuestros tiempos. Ahora, Mariátegui, como todo intelectual, no es ajeno a su contexto. Mariátegui mismo sabe que los intelectuales no son ajenos a su contexto histórico. En el caso, claro, por eso Mariátegui nos habla de estos intelectuales jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el grupo Clarté en Francia, que precisamente por su juventud sienten su tiempo, sienten la revolución, ¿no? Y se comprometen con ella, mejor que los más antiguos, digamos, ¿no? Ahora, Mariátegui también vive la guerra, también vive la revolución rusa y vive los impactos. Él aprecia los impactos de estos eventos históricos en Europa, ¿no? Porque él va a Italia, ahí es donde participa, aprecia el debate político que había sobre el marxismo y podríamos decir sobre la realidad política, sobre el presente político europeo en ese momento. Y este debate evidentemente influye sobre el Amauta. Mariátegui mismo constantemente habla
bueno, sobre la guerra, sobre la revolución, en sus artículos de la escena contemporánea como grandes parteaguas, grandes eventos que determinan la historia, que determinan los acontecimientos históricos futuros. Y bueno, en relación a estos debates en los que participa, estamos hablando de un marxismo en transición, ¿no? Un viejo socialismo más ligado a corrientes positivistas, evolucionistas, y que está fracasando, digamos, ¿no? Está debido precisamente a los eventos históricos, se empieza a cuestionar y surgen nuevas ideas. Mariátegui mismo nos hace ver a intelectuales como Sorel, pero también en Italia aprecia, ¿no? Encuentra ideas de otros intelectuales como Croce, como Gentile, que también influyen sobre su pensamiento. Y claro, también podemos pensar, por ejemplo, en otro intelectual tan importante como Antonio Gramsci, que también forma parte de este ambiente, y este ambiente también influye sobre él, al igual que sobre Mariátegui. Entonces tenemos un nuevo tipo de marxismo que se fija también que ya no se fija tanto en los temas puramente materiales, leyéndolos de una manera determinista, evolucionista, sino que ahora también empieza a apreciar otros temas como las emociones de la época, las grandes ideas que se mueven en medio de estas emociones. Ahora, Mariátegui es un marxista, no deja de serlo. El materialismo histórico es la base de su análisis. En la escena contemporánea, cada grupo, personaje analizado, está asociado siempre a clases sociales, a sectores sociales. Podemos pensar, por ejemplo, en el fascismo, que si bien Mariátegui reconoce que al inicio es un poco difuso, ¿no? Cuando habla sobre el fascismo, pues hay distintos grupos que se meten ahí, que el fascismo trata de representar. Al final el fascismo toma posición en la lucha de clases y se apoya sobre la clase media, sobre la burguesía, ambas enemigas de la revolución. Por ejemplo, también podemos pensar en los líderes de la democracia, que Mariátegui siempre asocia con una burguesía liberal, reformista, y que él dice, bueno, están en decadencia debido a, claro, la época le hace concluir que están en decadencia, ¿no? La crisis precisamente de la que él habla se asocia, ¿no?, a esta decadencia. Ahora, Mariátegui evidentemente rechaza las visiones evolucionistas. Podríamos decir que para él las condiciones materiales son la base, pero estas no determinan por sí solas los acontecimientos. La revolución es una posibilidad de creación. En la escena contemporánea, el viejo socialismo y la democracia liberal son parte de esta lógica que está en crisis ligada al evolucionismo. Pues también cuando hay esta idea de que cuando la revolución llegue, cuando la revolución amenaza, porque tendría que llegar en algún momento debido a las condiciones materiales, la sociedad se empieza a dividir en dos campos, ¿no? En quienes están a favor de la revolución y quienes están en contra, que son agrupados por lo que podríamos llamar la reacción, ¿no? Y entonces el análisis de esta lucha, de esta polarización, es cómo se define el porvenir, ¿no? A pesar de que, y por ello también es que Mariátegui no cree que la historia necesariamente sea lineal, sino que Mariátegui piensa en la acción. Bueno, no es que use mucho el término acción, en algún momento habla de acción revolucionaria, pero de alguna manera la acción está ahí presente como un motor del avance histórico. Son los grupos sociales los encargados de ejercer esta acción, influenciados evidentemente por eventos históricos claves como los que hemos mencionado, la guerra, la Revolución Rusa. Pero además de grupos sociales en la escena contemporánea también hay personajes, y creo que es injusto no hablar de cómo Mariátegui se centra en ellos, ¿no? Cómo Mariátegui les da importancia a estos personajes, a estos actores, los destaca, los mira principalmente como representantes de momentos, de movimientos, de emociones, de un espíritu de la época. Estos muchas veces aparecen como actores que están casi condenados a seguir un papel, ¿no? Que decíamos que la escena contemporánea es una escena, ¿no? Mariátegui hasta usa estas palabras teatrales. Y claro, estos personajes parecen actores que siguen un papel, pero también tienen un pequeño grado
de impacto sobre la historia. Por ejemplo, podemos pensar en los viejos socialistas incapaces para Mariátegui de comprometerse con la revolución debido a cómo han sido marcados por su tiempo, ¿no? Un tiempo de democracia, de creencia en el evolucionismo, de creencia en que el socialismo iba a llegar de forma científica, ¿no? Casi por su cuenta, ¿no? Y esto hace que sean incapaces de comprometerse con la revolución, con la época revolucionaria, y ello también influye sobre el fracaso de las revoluciones en Europa. Es la lectura que hace Mariátegui. Por ello mismo podemos pensar también en los intelectuales, a quienes Mariátegui incluso les dedica todo un apartado de su libro, ¿no? El de la revolución y la inteligencia. Aunque Mariátegui dice que en la sección sobre el fascismo, que el rol de los intelectuales resulta en realidad muy modesto en la historia, de todas maneras Mariátegui les da un reconocimiento. Los intelectuales quizá no dirigen la política, se someten a ella, sienten las emociones de su tiempo, sí, pero también a veces contribuyen a estas emociones, ¿no? Y precisamente Mariátegui nos habla de casos como el de D'Annunzio, Marinetti, por ejemplo, que contribuyen a su manera al ambiente emocional en el cual surge el fascismo, ¿no? Del cual se alimenta el fascismo. Ahora, precisamente sobre las emociones y las ideas, aquí, bueno, podemos pensar un poco en el tema del mito, que Mariátegui en realidad no desarrolla mucho en la escena contemporánea, ya lo va esbozando, ¿no? Está pensando en una política guiada por emociones. Los mitos serían como las ideas portadoras de estas emociones, de una fe religiosa, ¿no? Mariátegui todavía está por decir, ¿no?, que esta frase sobre cómo el mito mueve al hombre en la historia, todavía en la escena contemporánea no la menciona, pero él está entendiendo, ¿no? Él en realidad está partiendo de esta lógica, podríamos llamarle soreliana hasta cierto punto, en la que la acción revolucionaria, que es necesaria para que la historia avance, necesita de emoción, de fe, ¿no? Si la estructura crea las condiciones, la superestructura es la que daría origen a las contingencias que provocan directamente la transición, ¿no? Los sentimientos y las ideas nacen de realidades concretas y se convierten en agentes de transformación. Ahora, claro, viendo todo esto podemos comprender cómo la visión de Mariátegui se suma a la de otros intelectuales de su tiempo, y trata de devolver la agencia, dentro del marxismo, la agencia de la transformación histórica a los grupos sociales, ¿no? Una agencia que habían perdido en las lecturas más ligadas al positivismo, ¿no?, del marxismo, que en ese momento era conocido como ortodoxo. Mariátegui devuelve esta agencia de transformación entonces a los grupos sociales. Y ahora, ¿cómo entra la crisis en todo esto? Me parece interesante porque hoy en día, que hablamos mucho de crisis, hablamos de que estamos en crisis, sentimos quizá también la crisis de una manera un poco similar a como quizá en la época de Mariátegui se sentía, y provoca mucho hacer la comparación, ¿no?, entre la crisis de hace 100 años y la crisis del presente. Pero también pienso que quizás las concebimos de una manera distinta, ¿no? Mariátegui, por ejemplo, hablaba de la crisis también como muchos otros intelectuales de su época, que sentían la crisis como el fin de una civilización, incluso llegaban a ese nivel de dramatismo. Mariátegui también la pensaba así, pero además le añadía la idea de transición, ¿no? Ahora, la crisis para Mariátegui tiene múltiples niveles. Es la crisis de la civilización capitalista, pero también es una crisis moral. Ambas vienen adjuntas en la lectura que Mariátegui hace en la escena contemporánea. Y bueno, es una crisis que renueva, ¿no? Debería ir de lo viejo hacia lo nuevo. La cultura es una expresión de ella, ¿no? Mariátegui precisamente hablan de cómo ese arte nihilista, que es expresión de la crisis, se está abandonando conforme emerge un arte revolucionario, ¿no? Un arte más ligado a la revolución, una cultura ligada a nuevos tiempos. Ahora,
hoy en día más bien no estoy seguro si tenemos esa misma visión de la crisis presente como una transformación. Más bien creo que la vemos como un estancamiento, ¿no? Y dejo esa pregunta abierta, ¿no? Para que se reflexione, ¿no? Si es que cómo percibimos la crisis, porque en verdad cómo vemos la crisis nos dice mucho sobre cómo vemos la historia, ¿no? Sobre cómo vemos la crisis se relaciona a nuestros mitos sobre la historia, a nuestras utopías. Mariátegui puede abandonar quizás la linealidad en la historia, una linealidad etapista, ¿no? Para usar un término, pero mantiene la creencia de que cada presente tiene sus luchas y tiene por ello mismo sus utopías que las mueven, ¿no? Creo que Mariátegui en un texto futuro habla mejor al respecto, ¿no? Y esas utopías que mueven hacia el futuro a la historia. La crisis era percibida en ese entonces como una transición debido a que había un fin hacia el que la historia presente de ese momento por el que ese momento debía luchar, ¿no? El presente en el que vivía Mariátegui, él sentía que se estaba luchando para llegar a un futuro, ¿no? Hoy, en cambio, bueno, no tenemos esa esperanza, digamos, ¿no? Al menos es lo que siento, que hay más nihilismo incluso que en la época de Mariátegui, que hace difícil la acción, ¿no? Precisamente una historia donde, claro, en el caso de Mariátegui la lucha de clases se convierte en inevitable, pero su desenlace no. Y su desenlace depende precisamente de la acción. Mariátegui por ello constantemente llama de manera directa, ¿no? Cuando hace sus conferencias sobre la crisis mundial y de manera un poco más indirecta en la escena contemporánea, pero constantemente está invocando a la acción, ¿no? A la acción para, digamos, enfrentar a la reacción, la acción para enfrentar a fuerzas políticas como el fascismo. Ahora, Mariátegui hace pensar en la necesidad de un propósito para dicha acción, ¿no? Para él, si no hay un propósito, es posible que no se pueda ejercer la acción y por ende no se pueda incidir sobre la historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal, por la precisión del tiempo. Ahora tenemos la ponencia de Jorge Mesa. Bueno, muchas gracias. Quiero un poco pensar o peinar a contrapelo las últimas lecturas que se han realizado recientemente sobre Mariátegui, especialmente a raíz del giro global de la historiografía, que observa a Mariátegui como ciertamente lo que es, un pensador cosmopolita, y especialmente con la recepción que ha tenido la escena contemporánea en países como Argentina o como Chile, a través de reseñas, a través de cartas, a través de reproducciones de distintos de sus materiales en las revistas vanguardistas y comunistas. Pero creo que hay una viñeta un tanto ausente, que es en lo que refiere a cuál es ese impacto de las imágenes traídas por Mariátegui en la provincia peruana. Y para eso he podido, gracias al trabajo de digitalización del archivo Mariátegui, consultar varias cartas de Mariátegui con sus agentes en las distintas provincias del Perú. Bueno, creo que es cierto, hay que reconocer que la escena contemporánea recibió el elogio de distintos intelectuales de fuste, como Baldomero Sanín, como Alfonso Reyes, como Juana de Ibarburu, como Waldo Frank o Henri Barbius también. Pero nos falta dimensionar cuál es la circulación del libro, incluso del libro como objeto y como objeto sentimental también. En
ciudades provincianas como Moquegua, Tarma, Chiclayo, Cusco, Ica, Trujillo, Arequipa, Jauja, Cajamarca. La escena es un libro leído tanto en Surcubamba, en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica, como también en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Una revisión a las cartas me ha hecho dar con esa verdadera globalidad que tiene la escena contemporánea. Recordemos que Mariátegui mismo era un hombre nuevo, ¿no? Un hombre que viaja, que recibe los cables de las noticias, que está suscrito a las principales revistas culturales. Es un gran difusor del arte nuevo y mantenía una relación de amistad con sus contemporáneos vanguardistas. Por eso también le puse a esta ponencia el título como Los contemporáneos de Mariátegui. La sorpresa que me di leyendo las cerca de 80 cartas es que estos agentes vendedores de la escena contemporánea y que luego en el año 26 serían agentes de la revista Mauta y de otras publicaciones de Minerva, no solo pertenecían a la pequeña burguesía de las ciudades, eran libreros, eran dueños de imprentas, eran comerciantes, fotógrafos o profesores de escuela, y no solo escribían sobre las dificultades que tiene el libro, ¿no? Pérdidas o atrasos en los pagos, sino que buena parte de ellos eran poetas vanguardistas. César Atahualpa Rodríguez, Alcides Espelucín y Enrique Bustamante y Vallivian son los agentes vanguardistas de la escena contemporánea. Y también venden libros como Lo Nuevo Absoluto de Mariano Iberico, que sería, si bien es cierto, un texto de filosofía, creo que está muy cercano a la escena por su concepción vitalista, ¿no?, que tiene sobre la época. Ellos enviaban las ganancias a Minerva cobrando una comisión por ventas. Normalmente el precio de la escena contemporánea era $1.80 en Lima y $2.20 en provincias. Es decir que ser un agente de Minerva significaba también una posibilidad económica para este grupo de jóvenes inquietos. Ciertamente los vanguardistas también aprovechaban la correspondencia con Mariátegui para enviarle textos originales suyos con el objetivo de publicarse en la revista Mauta o como poemarios impresos por Minerva. Es así que la venta de la escena significaba la difusión de un objeto cultural que encarnaba ideas nuevas, casi como el entusiasmo que tenía este grupo por la aparición de las últimas máquinas que admiraban los vanguardistas, los automóviles, las radios, las motocicletas, los proyectores. Por ello, en un primer momento voy a referirme a las peripecias de los agentes vanguardistas de la escena, valiéndome del conjunto de cartas que he encontrado. Y en un segundo momento me detendré en la valoración que recibe este texto, el primer libro de Mariátegui, por parte de los profesionales de la crítica, es decir, algunas reseñas publicadas por Luis Alberto Sánchez, por Antenor Orrego, por César Falcón y asimismo también recortes anónimos que hay en el diario La Prensa. Realmente donde la escena pasa dificultades es para posicionarse en las ciudades con públicos lectores bastante reducidos. Esa era la realidad de las ciudades andinas, donde el sistema de dominación hacendal excluía a las grandes mayorías de la alfabetización. De este modo, no puede ser comprometida, al menos con la misma intensidad que significaba la escena contemporánea para los contemporáneos vanguardistas y los críticos que departieron con Mariátegui. Más aún, se trata la escena contemporánea de un libro que no se refiere a ningún tópico nacional sobre el Perú o sobre cualquier otro país latinoamericano. Desde Cajamarca, un agente de la escena, José Vivas, escribía: el público lector en la localidad es muy escaso y no sería extraño que a pesar de todos nuestros esfuerzos nos quedáramos con algunos ejemplares. En tal caso, les agradeceremos aceptar la devolución por cuenta de ustedes.
Un fotógrafo jaujino, Teodoro Bullón, escribe también en la misma línea. Aun cuando la demanda de libros en general en esta zona son de pocas ventas, me esmeraré en colocarlos lo más que pueda. Y en ese mismo sentido, el vanguardista César Atahualpa Rodríguez escribía desde Arequipa estas líneas que a mí francamente me parecen también un poco graciosas por su ironía. Desgraciadamente Arequipa es un pueblo que cada día lee menos y que no presta esperanza. No puede usted figurarse cuántos discursos me cuesta la venta de 8 ejemplares de la escena contemporánea. Cada comprador, para decidirse, me clava los ojos pretendiendo escrutar en los míos el contenido del libro que le ofrezco. Y entonces, claro está, tengo que soltar la lengua, haciendo lujo de una verbosidad pintoresca que hasta el momento me era desconocida. A este paso acabaré por hacerme orador. Entonces, luego añade, ¿no? Como usted ve, tengo sobrada voluntad para servir a mis buenos amigos, pero la plaza no responde como debiera. José Carlos Mariátegui era consciente de esta realidad, ¿no? Le escribe a Ricardo Vegas García, el gerente de Variedades, para que publique un artículo de crítica de Antenor Orrego, difundiendo su libro. Y lo que escribe es lo siguiente: no me interesa como réclame personal la reseña de Orrego, sino del libro que aún resta en gruesa cantidad en los depósitos de mi hermano. ¿Cuál sería pues la situación de Mariátegui con su hermano Julio César también? En una carta siguiente, César Atahualpa Rodríguez le escribe nuevamente a Mariátegui: no piense usted en contar con suscripciones para los libros que arroja su editorial Minerva. En este pueblo hay que vender el libro por la fuerza. El comprador no aventura 10 centavos si no ve antes lo que va a comprar. Y con el libro necesita además del discurso explicativo. Parece que por más perseverantes que fueran, vencía la percepción de que no había un espacio adecuado para situar ensayos de esta naturaleza. El destino del libro sería ser comentado elogiosamente por otros intelectuales. También Rodríguez señala: a propósito de su libro, creo, sin temor de equivocarme, que después de la obra de González Prada es lo que más vale de la literatura nacional. Y uno se pregunta cómo un libro tan brillante y tan elogiado por sus coetáneos, cómo tiene este destino, ¿no? De no ser pues ni asomarse a lo que sería en cuestión de ventas los 7 ensayos, ¿no? Dice luego Alcides Espelucín: pocas personas que en esta ciudad se interesan por esta clase de estudios. Hay que señalar también que Mariátegui recibió cartas de Alejandro Peralta, de Roberto Latorre, es decir, de periodistas y de vanguardistas provincianos que vieron en este libro pues una verdadera novedad, ¿no? Y que se estaban deslumbrando por el carácter y por la agudeza de criterio de Mariátegui. En otro, un poco en lo que es una posición contraria, el periodista peruano Félix del Valle, que por entonces estaba en Madrid, dice: no quiero abrumarle con la cantidad de elogios que verbalmente me han hecho de su libro. O sea, en Madrid sí se lee la escena contemporánea. En el Perú, por mucho que lo estimen, no saben todavía lo bien que usted significa. Aquí le consideran mucho. Guillermo de Torre me ha pedido su libro, La escena contemporánea, para escribir sobre él. Mariátegui, en una carta con Samuel Glusberg, menciona: se vendieron fácilmente 1500 ejemplares. Bueno, es un caso muy distinto de la recepción de la escena contemporánea en Perú a la que tuvo en Buenos Aires, donde distintos intelectuales que serían cercanos a Mariátegui, especialmente en los años siguientes, recordarán a la escena como el primer encuentro con su obra. En Bolivia me he dado también con la sorpresa de que el difusor más entusiasta de la escena contemporánea fue Enrique Bustamante Ibayibián, más que nada por su condición de diplomático, porque su actividad diplomática lo llevó a La Paz, a Buenos Aires, a Montevideo y a Río de Janeiro. Incluso pensó en
hacer reuniones y tratar de difundir este libro con los modernistas brasileños de Sao Paulo, ¿no? La vanguardia que en ese entonces existía en los años 20. Estuvo gestionando la publicación de reseñas en Brasil, donde hubo, según nos dice, una amplia lectura de la escena, pero al poco tiempo la intervención del gobierno de turno en los diarios provocó que se pierda pues este interés y que los intelectuales que leyeron a Mariátegui se vuelvan apáticos hacia su obra. Paso ahora rápidamente, no sé bien cuánto tiempo me queda, a la recepción de la escena en las reseñas. Bueno, el poeta y crítico Alberto Guillén en Variedades publicó una columna elogiosa y dice que Mariátegui no es solo una cultura, sino una mentalidad. Pero admito que las reseñas que me parecen más sustantivas son las de Luis Alberto Sánchez, la de Antenor Orrego y también la de su gran amigo César Falcón. Sánchez compara el perfil elaborado sobre Wilson por Mariátegui con el realizado años antes por Francisco García Calderón. Y dice que a García Calderón le restaba serenidad, mientras que estas nuevas reevaluaciones wilsonianas de un hombre completamente de hoy revolucionario son más espontáneas y justicieras. Sánchez añade sobre el estilo de Mariátegui que su obra no era académica ni tampoco un simple esparcimiento verbal. Su labor no aspira a simples escarceos retóricos ni a galanuras de estilo, sino que quiere crear movimientos de opinión, orientar hacia nuevos senderos. Paso rápidamente a lo que comentó César Falcón. Bueno, César Falcón tiene una perspectiva un tanto contraria de Mariátegui porque no está muy de acuerdo con que su marxismo tenga un concepto mesiánico sobre la revolución. Eso le parece que es una influencia, dice, del judío Marx y soreliana también sería. Ahora, dice Falcón, Mariátegui tiene de la revolución un concepto formal y de la forma de la revolución un concepto bíblico. Pero al mismo tiempo Falcón se inscribe pues en esta dialéctica o en estas dos fuerzas antitéticas que decía Mariátegui y las reconoce. Los motivos centrales de todo movimiento político son la revolución o la reacción, ir adelante o volver atrás. Y a ver, bueno, lo último que para ya cerrar es que tanto Sánchez como Orrego parecía que estaban muy felices con el fin de Juan Croniquer, porque nos dicen que ninguno de ellos apostaba por la maduración intelectual, hasta que, bueno, lo sorprendió la publicación de la escena. Dice Sánchez, poeta con atisbos de misticismo y al mismo tiempo de una frivolidad perenne, nadie hubiera creído que este autodidacta llegara a tomar el rumbo que ha tomado y a su ligereza de otrora la reemplazara una adustez no exenta, por cierto, de agilidad y de gracia. Y Orrego también reconoce que hay que saber la distancia que existe entre Juan Croniquer, un esteta sedicente de un limeñismo que se fue, y de otro limeñismo que entonces fluía, y el escritor de hoy, que ha aprendido a pensar con seriedad. Creo que son un poco duros con el joven Mariátegui. Mariátegui, dice también Orrego, salió del Perú siendo solo un literato de meras elegancias verbales, con cierto amoralismo frívolo, despreocupado e irónico que suele darse con cierta reiteración en nuestro medio. Donde pasa como un valor superior de la inteligencia, al llegar a Europa se puso en contacto con el dolor humano, con la vasta tragedia universal en que estaba liquidándose la monstruosa organización capitalista. Y un último aspecto, ya como conclusión, es que si bien se considera que este libro es el libro ignorado de Mariátegui, como ha dicho Martín Vergel, y creo que no le falta razón, si uno ve la producción de los años 20 en materias de ensayos, creo que sí se puede dar cuenta que el género ensayístico estuvo influenciado por esa suerte de elan vital que también existía por entonces, ¿no? Libros como La escena contemporánea me parece que son
parientes de Lo Nuevo Absoluto que mencioné, de Mariano Iberico, del libro de crítica de Jorge Basadre, Equivocaciones, y también un libro de José María Eguren llamado Motivos Estéticos, donde habla de el ideal de la vida y el ideal de la muerte, ¿no? Es decir, estas dos concepciones del mundo, ¿no? La vida peligrosa y la vida dulce, como las reconocía Mariátegui también en defensa del marxismo, están puestas en una contienda, ¿no? Durante todos esos años. Y bueno, entonces esos eran mis comentarios sobre esta obra. Gracias. Realmente agradecerles la precisión del tiempo. Bueno, enseguida tenemos las palabras de Eduardo Cáceres Valdivia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Un gusto compartir esta mesa con Cristóbal y Jorge, con los cuales hemos compartido ya más de 2 años, creo, de lecturas de José Carlos Mariátegui en esta casa, justamente en esta lógica que mencionó Ricardo de conmemorar los centenarios. Hace más de 2 años iniciamos un ciclo de lectura, comentario de historia de la crisis mundial, y después lo hemos continuado con otro ciclo de lecturas y comentarios de justamente la escena contemporánea, y las notables ponencias que nos han presentado creo que son el resultado de esa conversación intergeneracional. Y creo que si de algo tenemos que felicitarnos en este evento es que se trata de un evento, entre otras cosas, intergeneracional, en el cual también una nueva generación de investigadores y activistas se apropian del legado de José Carlos y lo transmiten y lo comparten con nosotras y nosotros. Bien, lo que a mí me interesaba compartir con ustedes eran algunas referencias a lo que me parece que es una dimensión poco valorada de José Carlos, que es su capacidad de análisis político. En los últimos años, quizás décadas, se ha insistido bastante en esta visión epocal de Mariátegui y esta aproximación en la cual política y cultura se entrelazan. Y esto podría llevar a la idea de un Mariátegui un poco alejado del análisis del quehacer político práctico, inmediato, de la coyuntura. Y creo que justamente, si bien tenía enormes restricciones objetivas para poder opinar sobre la coyuntura política peruana, su capacidad de análisis político creo que se expresa de manera extraordinaria en sus análisis de la situación internacional. Y este texto en particular creo que nos da algunas pistas muy importantes para no solo valorarlo a él, sino también para repensar lo que es realmente el análisis político en un momento en el cual lamentablemente el análisis político se reduce muchas veces a los comentarios bastante obvios sobre las encuestas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido este texto de la escena contemporánea, a través del análisis que hace de episodios, personajes, correlaciones y relaciones en el conjunto del panorama mundial, nos da algunos elementos para ello, ¿no? Y creo que en ese sentido el texto hay que entenderlo no solo como una recolección de artículos periodísticos y un reordenamiento de ellos, sino también como una primera expresión de algo que él anuncia o que él expresa, que él reconoce como su forma de trabajo en la advertencia a los 7 ensayos. En la advertencia a los 7 ensayos, él dice que a él lo que lo motiva, y se inspira en Nietzsche, ¿no?, es la idea de escribir un libro de manera espontánea e inadvertida. Me va saliendo el libro, dice él, ¿no? Y efectivamente los 7 ensayos son artículos periodísticos que después se consolidan en ensayos y después se articulan en un libro. Yo creo que algo similar sucede con este libro.
¿no? Creo que no es solamente una recopilación de artículos y reordenamiento de los mismos, curiosamente en 7 episodios, ¿no? 7 secciones, sino que esa expresión de este entretejido de episodios y de personajes que va configurando algo unitario, que sin embargo no por ser unitario es homogéneo, ¿no? Sino que es diverso, que es justamente la escena contemporánea. Escena. La palabra escena viene de los ámbitos teatrales. Si bien él habla de un estilo, como bien se ha dicho en la presentación que hizo la doctora Alba, ¿no? De este extraordinario resumen de su estilo, algo periodístico y algo cinematográfico, José Carlos tenía una particular interés e involucramiento con las artes dramáticas. Él había escrito teatro, se discute la calidad del mismo, ¿no? Y él valoraba mucho su experiencia en Berlín, en particular con el nuevo teatro grotesco, ahí está el nombre del café que frecuentaba. Entonces, el uso de la palabra escena creo que hay que leerlo en clave dramática, en un doble sentido, ¿no? La escena como el escenario, el lugar en el que suceden las cosas, pero también la escena como la unidad de tiempo dentro de la obra dramática. La obra dramática se divide en actos y escenas, escena 4, acto 2, escena 4, ¿no? Es la unidad dramática, es lo que condensa un episodio, que a su vez sucede sobre un escenario, ¿no? Creo que estas dos dimensiones, una más espacial y otra más bien temporal, son las que nos ayudan a entender mejor el sentido de este libro, la escena contemporánea, ¿no? No es el caso dar todo lo que hemos conversado en semanas previas sobre el libro. Creo que es muy valioso cuando lo relean. Yo recomiendo releerlo, volver a leerlo muchas veces. Y agradezco acá a Ricardo Portocarrero, que elaboró una cronología de los textos, o sea, en qué orden temporal se fueron publicando los artículos que después se reordenaron en estas 7 secciones. Es interesante verificar cómo el orden, si bien el orden de la edición no sigue el orden temporal, hay una relación entre ambos aspectos. Y creo que también es importante, y haré mención muy rápidamente a eso, mencionar algunos artículos que no fueron incluidos en esta antología. Esta es una antología de textos que fueron publicados en Variedades y Mundial entre inicios del año 23 y fines del año 25. Pero en ese lapso de tiempo, María escribió mucho más artículos de los que están aquí incluidos. Y algunas ausencias a mí me parecen particularmente relevantes, ¿no? Bueno, eso como una introducción metodológica, ¿no? Y este asunto del estilo periodístico tiene que ver con algo que él menciona también en su advertencia, ¿no? Él dice que lo que presenta son impresiones demasiado rápidas o fragmentarias porque no es posible aprender en una teoría el entero panorama del mundo contemporáneo. Una frase audaz en boca de un marxista, ¿no? En ninguna teoría, ni siquiera en el marxismo. Hay que ir más allá de cualquier teoría para poder entender la escena contemporánea. Y la forma de hacerlo es episodio por episodio, faceta por faceta, caso por caso. Es una aproximación periodística, justamente, pero que no se agota y no se queda en la superficie del hecho, de lo que sucede, sino que a partir de ahí, como veremos, va a cosas mucho más de fondo, ¿no? En ese sentido, el hecho central, como bien se ha dicho, ¿no? Particularmente Cristóbal ha hecho alusión a eso, el hecho decisivo que articula el escenario, creo yo, es el hecho de la Gran Guerra. O sea, es la Gran Guerra, la guerra del 14 al 18, la que es un parteaguas en la historia contemporánea y que va a atravesar el conjunto de los artículos y de los temas aquí tratados, ¿no? Sobre eso se podrían hacer algunas reflexiones sobre la guerra, pero no es el caso ahora. Es muy interesante lo que Basadre anota en su Historia de la República, ¿no? Y es que la Gran Guerra, la guerra del 14 al 18, a diferencia de otras guerras europeas, las guerras napoleónicas o la guerra franco-prusiana, que no tuvieron un impacto directo en América Latina y en el Perú, la Gran Guerra sí tuvo un impacto directo al día siguiente, digamos así, ¿no? Por el tema del comercio, ¿no? y los alineamientos que debieron
haberse producido a raíz del conflicto. Entonces eso hay que tenerlo como el hito, ¿no? Como el parteaguas de la historia contemporánea, ¿no? La escena contemporánea tiene como parteaguas la Gran Guerra y los impactos que tiene en la política y en la cultura. Y en ese sentido, las diversas secciones del libro tratan sobre ambos asuntos, principalmente de la política, pero hay una importante sección dedicada al tema de la cultura. No voy a entrar a un asunto que me parece importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, que es el hecho de que estos artículos fueron publicados en 2 revistas limeñas de amplia circulación, que no eran revistas de izquierda, ¿no? Ni Variedades ni Mundial, ¿no? A diferencia de Claridad, que era una revista de izquierda, que origen sindical, estudiantil, Variedades y Mundial eran magazines de Lima, y ahí tuvieron una acogida importante, según parece, ¿no? Y eso nos dice mucho sobre esta reducida escena, ¿no? que se expresa muy bien en los comentarios que se han hecho por parte de Jorge acerca de la venta de los libros, ¿no? Si bien era reducida, tenía otras características probablemente que nuestra escena literaria, cultural actual, ¿no? Estos magazines, Variedades y Mundial, llegaban a clases medias, élites, de las tradicionales y de las emergentes, ¿no? Y ahí Mariátegui tenía un lugar. Y cualquiera que leyese esos artículos se daba cuenta que estaba leyendo el artículo de un izquierdista, un simpatizante de la Revolución Rusa, marxista, antifascista y todo lo demás. Pero tenía la capacidad de involucrar a sus lectores, ¿no? Y lograr hacer de sus lectores un público, que es el público que después va a ser el público de Amauta. Entonces, a través de estos artículos, creo yo, se va construyendo el público en esta ciudad letrada, limeña, y sus equivalentes nacionales para lo que después va a ser el gran proyecto político-cultural. Y por otro lado, creo que es muy importante, porque además Mariátegui dice, toda mi sangre en mis ideas, tener muy en cuenta la coyuntura vital en la cual se escribe este libro. Y la coyuntura vital en la cual se escribe este libro es la amputación de la pierna, ¿no? Y en ese sentido, entonces, son textos que expresan una voluntad de vivir escribiendo y de escribir viviendo, que creo que es un dato muy importante, que está muy claramente reflejado en 2 cartas, que no la voy a leer. Una es la carta a la revista Claridad, en septiembre del 24, en la que no quiero estar ausente de este número de Claridad. Si nuestra revista reapareciese sin mi firma, yo sentiría mucho más mi quebranto físico, y sigue adelante. Y otra carta a Ricardo Vega García, el editor de Variedades, en la cual dice, ya, terminó mi convalecencia, ahora voy a comenzar a escribir. Y la carta es impresionante, ¿no? Porque le dice, convendría que nos concertáramos antes sobre varios temas a fin de que usted pueda organizar anticipadamente su ilustración gráfica. A Mariátegui le importaba mucho la imagen de los personajes, y eso tiene que ver con el estilo, ¿no? Y viene una lista impresionante. Estableceríamos así el orden en que me ocuparé de Gandhi, Herriot, Romén Roland, Turati, Amendola, Farinacci, Vasconcelos, Bertrand Russell, Pirandello, Ricot, Spengler y otros individuos de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Qué le parecería un artículo sobre el proceso Matteotti? ¿No? Eso es lo que escribe Mariátegui. Ese es en el mes de septiembre también, si no me equivoco. Sí, 9 de septiembre del año 24, ¿no? Entonces, ese es el contexto vital, ¿no? El hecho en torno al cual hay que entender. Si bien hay varios artículos que son previos a la enfermedad y a la amputación, sí, la mayoría van a ser posteriores, ¿no? Y están en este espíritu. Bueno, lo que yo quisiera sugerir, y espero después poder hacerlo en un texto más amplio, es el hecho de que la articulación del conjunto de los artículos y de las secciones como libro tiene que ver con la construcción de una suerte de escenario en el cual los diversos personajes se presentan interactuando entre ellos o contrastándose entre ellos, ¿no? Y creo que hay, obviamente, diría yo, 3 grandes personajes. Además, en alguno de los artículos lo menciona como tal, que es obviamente Mussolini, en un extremo, ¿no es cierto? Lenin, un personaje presente y ausente a la vez. No hay un artículo sobre Lenin, y eso llama la atención, porque de hecho Mariátegui sí tenía un artículo sobre Lenin que pudo haberse incluido, hasta 2. Ricardo, como siempre, hace la precisión erudita del caso.
Y no incluye ninguno de los dos, pero sí incluye varios personajes a través de los cuales va a hacer referencia a Lenin, que son los de la sección esta de los personajes de la Revolución Rusa. Y al medio, ¿no es cierto?, entre ambos está George, o podría haber estado Nitti, ¿no? Y la definición que él hace es: Mussolini es la expresión de la ultraderecha, Lenin de la reacción, Lenin de la revolución, y George o Nitti, cualquiera de los dos, a los dos lo valoraba en el mismo campo, como el personaje de la transacción. Y creo que es muy importante tener en cuenta esta tripartición del escenario político, porque a veces se le supone a Mariátegui una bipolaridad que no es exacta en su análisis de la situación internacional. Bien, hay una sección, hay varias ponencias sobre el fascismo, no me voy a detener, creo que ahí se van a presentar diversos aspectos del fascismo. A mí lo que más me interesa es el análisis del personaje de Mussolini, ¿no? Dicho sea de paso, en su reciente libro, bueno, yo recién lo he leído, de Martín Vergel, la antología de textos de Mariátegui, hace notar una cosa que es muy importante, ¿no? Y es el hecho de que en una antología italiana sobre el fascismo, las interpretaciones de los contemporáneos y de la historia sobre el fascismo, de Renzo De Felice, que parece ser la antología italiana sobre el fascismo, el único autor no europeo que está presente es José Carlos Mariátegui. Y cuando uno nota que el artículo sobre Mussolini, el primero de esa sección, fue escrito en el primer semestre del año 23, es decir, a pocos meses de la marcha sobre Roma, prácticamente 2 años antes de enero del 25, que es cuando ya el fascismo se consolida, ¿no? Se da cuenta de la genialidad de nuestro autor, ¿no es cierto? Porque ese artículo tiene una profundidad y una capacidad de percibir el fenómeno en todas sus dimensiones que sigue asombrando hoy a un siglo de distancia, ¿no? Bien, pero como dije, lo que me interesa es el análisis del personaje, porque del análisis del personaje Mussolini, que es el más detallado, creo yo, se puede extrapolar algunas características del análisis de los personajes que después se va a aplicar o poner en juego frente a otros personajes, frente a George, frente a Nitti, a Mendola, ¿no? Frente a los personajes de la Revolución Rusa y después frente al propio Gandhi y Ataturk, etcétera, ¿no? Los distintos personajes que él va ubicando en este escenario que va construyendo, ¿no? Y en este análisis, el punto de partida, que nos puede parecer subjetivo o ajeno a una interpretación marxista o materialista, y no lo es las características del personaje, el temperamento. Esa palabra va a aparecer varias veces en el análisis de los personajes, ¿no? Va a decir, por ejemplo, Mussolini es espiritual y orgánicamente un extremista. Lo fue en el socialismo y después lo sería en el campo del nacionalismo. Tiene una psicología guerrera, ¿no? Y, como digo, no voy a entrar en los detalles ahora, pero en varios de los otros personajes de la escena contemporánea, estas apelaciones al temperamento del personaje, e incluso en algunos casos a las raíces ambientales del temperamento, es meridional. En algún lugar a Mussolini lo define como italianísimo, ¿no? No solo como italiano, sino como italianísimo. O sea, nadie más italiano que Mussolini, ¿no? Es el punto de partida para inmediatamente, y esto obviamente podría hilvanarse con un análisis material del personaje, su origen de clase, su historia, lo que se quiera, ¿no es cierto? Pero este temperamento después él lo va a vincular, ¿no?, con el estado de ánimo colectivo. O sea, el personaje es histórico en la medida en que, gracias a su temperamento, su configuración psicológica, emotiva, es capaz de empatar con un estado de ánimo colectivo. Otra idea que nos puede parecer ajena a una interpretación marxista, ¿qué tiene que ver el estado de ánimo? Bueno, no es para nada ajena, porque el estado de ánimo o la emoción, se ha hecho alusión a la emoción, es algo... ¿Qué cosa más material que la emoción en la vida humana, ¿no es cierto? La emoción es corporal, no es mental, la idea es mental. La emoción, el miedo, la alegría, el pánico, lo que sea, son movimientos corporales. Emoción, movimientos integrales del ser humano, ¿no? Aquí ciertamente se podría esto
vincular pues, con Spinoza, con Bersón, con James, con una serie de filósofos y autores, y hasta de la filosofía, la psicología, que nos dan aproximaciones muy interesantes a lo que son el rol de las emociones en la vida individual y en la vida colectiva. Entonces, esta relación me parece que es importante, y la emoción, sigo con el ejemplo de Mussolini, que después se puede, como digo, extrapolar a otros autores, tiene que ver con sensaciones, en el caso de Italia, sensaciones de malestar, de descontento, fruto de las frustraciones históricas, del resultado de la guerra, que habían llevado al pueblo italiano a sentirse con una situación de descontento y desencanto. Y ahí es donde empata Mussolini con... Esto mismo es lo que, y acá voy terminando con una rápida alusión a otros personajes, es lo que Mariátegui iba a valorar en el papel de Wilson en la Gran Guerra, ¿no es cierto? Wilson es el que decide la guerra no por las tropas que envía a Europa, eso lo hemos visto desde la historia de la crisis mundial, sino porque le da a la guerra un contenido moral que hace que la guerra se transforme de una guerra puramente militar en una guerra absoluta. Y no es absoluta porque tire bombas atómicas, es absoluta porque moviliza todas las dimensiones de los combatientes y de las sociedades que combaten, ¿no? Y en ese mismo sentido, las referencias a los actores de la revolución bolchevique, a los que él menciona, Trotsky, Lunacharsky y Zinoviev principalmente, tiene que ver con esa capacidad de empatar, ¿no? Estas diversas componentes, al punto que si podríamos decir que en esta análisis habitual en el marxismo de las motivaciones para la acción individual o colectiva, habría que añadir a la categoría necesidades y a la categoría intereses, que son habituales en la terminología marxista, la categoría emociones, ¿no? Y es esta tripartición de necesidades, intereses y emociones lo que está a la base del movimiento efectivo de las personas, de los colectivos, ¿no? Entonces, como digo, este análisis, ¿no? Tomado a partir del ejemplo de Mussolini, que después se reitera en el análisis del ejemplo de Wilson, que después tiene su contrapartida en otros personajes de la política que aparentemente no tienen esta dimensión emotiva. Y es el caso de los políticos de la transacción, ¿no? Es el caso de Leo George, es el caso de Nitti, ¿no? Pero a los cuales de todas maneras Mariátegui les termina por descubrir a la base alguna motivación, algún conjunto de valores que es el que los mueve, aun cuando su pragmatismo, su realismo, su predisposición a la transacción los lleve a operar en un sentido distinto al de estos grandes líderes, Mussolini, Lenin, los bolcheviques, etc., ¿no? Bueno, hay muchas cosas más que se podrían decir sobre los personajes, pero creo que del análisis que hace Mariátegui, de los episodios que aquí articula y de los personajes que trabaja, se podrían sacar enormes lecciones para un análisis político mucho más serio del que habitualmente se hace, en el cual muchas veces nos quedamos con las impresiones, ¿no? Lo que está de moda son las encuestas, ¿no es cierto? Y no se percibe que las acciones, las decisiones individuales y colectivas tienen dimensiones que no son ni misterios ni enigmas, ¿no? Sino que hay que saber descubrirlos a partir de una lectura adecuada de la historia y del presente. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, Cristóbal y Jorge. Pasamos a una ronda breve de preguntas, por favor, de 30 segundos. ¿Cómo se llama? No sé si tenemos un micrófono para el público. Sí, sí. Aquí está. Ya. ¿Ha habido voz? Sí, a ver, levanten la mano. A ver, sí, Miguel. Eduardo Cáceres ha dicho algo muy cierto. Entre septiembre de 1923 y septiembre de 1925, Mariátegui escribió 90 artículos, 5 en Mundial, los otros en Variedades, ¿no? Y de los cuales al libro pasa 43.
¿Cómo leer el conjunto? Hay que leer junto la escena contemporánea con figura y aspecto de la vida mundial, tomo 1. O sea, hay que leerlo juntos los dos libros. Y además agregar un artículo que no está en las colección de obras completas, que es el artículo Lenin, que recién se va a publicar en el primer número de Mauta cuando Mariátegui muere. Y yo pienso que fue a pedido de Mariátegui que él pidió que se publique ese libro. Ya, ahora, de esos artículos que no incluyó, yo pienso que en el libro faltan 4. Primero Lenin, que para mí es el artículo clave de todo el libro, no lo sabes, sino de todo el libro, si no leemos Lenin, no se entiende el libro. Segundo, Ticherin, que era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Porque Mariátegui cuando fue, justo en el momento de estar rompiendo el bloqueo, y el artífice fue Ticherin. En la crisis del socialismo, el artículo que falta es Hilferling, que no fue cualquier persona. Él escribió su libro El capitalismo financiero antes que Lenin escribiera El imperialismo superior. Entonces, ese libro, ese texto, y por último falta el artículo Stings, que era un economista, no, un potentado alemán, que prácticamente estructuró tal. Entonces, eso es lo que, bueno, hay otras cosas, pero eso es lo que quisiera resaltar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? A ver. Sí. ¿Aquí? Sí, ahí. Para Jorge, mencionaste que la escena contemporánea no era un libro tan resonante como Los 7 ensayos. A tu juicio, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué no está tan valorado, siendo una obra brillante como mencionaste? Una más, a ver, para... ¿Alguien más va a preguntar? A ver, aquí. Tengo. Jorge, ya que has citado la reseña sobre el libro de la escena contemporánea, ¿sí has tenido en cuenta la que se publica en el Mercurio Peruano? Bueno, la misma orden, o sea, es abierta las preguntas, es que... ¿Ah? Ya. La pregunta que le hicieron. Estás tratando de esquivar la pregunta. Bueno, ¿por qué no tuvo la misma suerte, no? Uno ve que los 7 ensayos han tenido cerca de 90 ediciones en distintas lenguas y que en realidad la escena contemporánea ha sido un tanto eso, ¿no? Un libro olvidado. Pero yo creo que evidentemente hay algo en lo que también creo que Antenor Orrego estaría muy de acuerdo, ¿no? En el confinamiento que tienen muchas veces los escritores peruanos con las temáticas nacionales. Bueno, Orrego elogia a Mariátegui por eso, ¿no? Por su apuesta por ser un pensador nuevo que escapa pues, a esas tradiciones culturales, ¿no? Recordemos también que él, incluso en los años 40, sigue manteniendo este discurso que muestra ya en esta reseña con Mariátegui, ¿no? Yo creo que ahí hay una influencia, ¿no? Pero me arriesgo a decir esa respuesta, ¿no? Que sí, que sin duda hay una primacía de los temas nacionales. Como no puede ser muy distinto en el género ensayístico, ¿no? Que es un género muy ganado por las problemáticas de la realidad, ¿no? Y bueno, el artículo del Mercurio no lo conozco, así que espero que si lo tienes o lo has encontrado, si me lo puedes pasar, genial. Tú sí. Bueno, simplemente de manera rápida, yo creo que Jorge ha dado en el clavo, ¿no? Cuando ha hablado de lo de las temáticas nacionales, en la valoración de los 7 ensayos. Y yo creo que esto ya es algo que se tendrá que discutir en unos años cuando se hable de los 7 ensayos, ¿no? Pero es un libro que esencialmente contiene un proyecto político para el Perú de esos años, ¿no? Y creo que esa es también otra de las razones por las que es tan relevante para todos los lectores de Mariátegui y para todos quienes han mantenido viva su tradición, ¿no? Y la escena contemporánea no me parece un libro menor para nada, pero
claro, ¿no? Es un libro de análisis periodísticos y yo creo que eso es lo que ha influido en que uno sea más valorado que el otro, ¿no? Sin menospreciar, como digo, a la escena contemporánea que tiene su valor, ¿no? Y por eso le hemos dedicado, bueno, tantos meses y precisamente por eso estamos todos aquí, ¿no? Para recordar el que fue en realidad la primera publicación en forma de libro que hace Mariátegui, ¿no? Ir recopilando los artículos que lo hicieron en gran medida bastante conocido, ¿no? Y que después le permitirían conseguir el público para publicar su propia revista. Eduardo. Sí, recogiendo el comentario del compañero Aragón, creo que efectivamente leer el conjunto de la producción de José Carlos es muy importante, entre otras cosas para descubrir que él también tuvo apreciaciones que tuvo que ir corrigiendo, en particular sobre el fascismo. Por eso es que hay un artículo sobre el fascismo que no está publicado en Variedades, ¿no? Que es Aspectos recientes de la batalla fascista, creo que se llama, ¿no es cierto? Que lo escribe directamente para el libro, porque los artículos que hubiese podido publicar habían sido desmentidos por la realidad. O sea, en el segundo semestre del año 24, después del crimen Matteotti, hay una sensación generalizada, Mariátegui, Gramsci, la prensa internacional, de que el fascismo se está cayendo. Porque lo de Matteotti, el crimen Matteotti había tenido tal impacto en la opinión pública, en los aliados burgueses del régimen, que se estaban quedando aislados y iba a terminar cayéndose. Incluso en diciembre del año 25 de diciembre, Mariátegui publicó un artículo que se llama La crisis del régimen fascista, diciembre del año 24, perdón. Pero viene enero del 25, que es el momento en el que, como que diría Mussolini, da el golpe en la mesa, va al Congreso y dice, sí, pues yo fui, ¿y qué? ¿No es cierto? ¿Y qué? Y convocan elecciones, ganan las elecciones y ahí el fascismo ya se consolida, ¿no? Se considera que enero del 25 es el momento. Y eso es importante, no solo porque revela pues que la historia es así, ¿no es cierto?, sino también para algo que es muy importante en nuestro tiempo. Las lógicas de los regímenes no son siempre las mismas, ¿no? Entonces, que el fascismo se estaba desprestigiando, que el fascismo estaba perdiendo aliados, no implicaba necesariamente que el fascismo iba a caer. De hecho, no cayó, del 25 duró hasta el 43, ¿no? 18 años, porque su lógica de mantención y reproducción era otra. Eso creo que es un dato importante para el presente. Y, bueno, aparte de los artículos que ha mencionado el compañero Aragón, a mí me parece particularmente fascinante, hermosísimo, además, un texto que se llama La libertad y el Egipto, que fue publicado en Variedades en noviembre del año 24. Y es muy interesante porque además revela el desplazamiento del punto de vista de este eurocentrismo de la crisis a una visión más amplia. Pero además es muy hermoso, ¿no? Porque leo dos o tres líneas. Despedida de algunos pueblos de Europa, la libertad parece haber emigrado a los pueblos de Asia y de África. Renegada por una parte de los hombres blancos, parece haber encontrado nuevos discípulos en los hombres de color. El exilio y el viaje no son nuevos, no son insólitos en su vida. La pobre libertad es por naturaleza un poco nómada, un poco vagabunda, un poco viajera. Está ya bastante vieja para los europeos. Y hoy los europeos tienen otros amores, ¿no? Entonces, realmente es una expresión poética, lírica incluso, de este desplazamiento de la agenda de la libertad, ¿no?, de Europa hacia estos otros pueblos que ciertamente en una visión todavía un poquito discutida, obviamente, ¿no?, orientalista, ¿no?, los pueblos del Oriente, pero que ahí comienza a encontrar camino. Entonces creo que esta idea de buscar leer, releer, ¿no?, la escena contemporánea en conexión con estos textos simultáneos enriquece, ¿no?, la visión y ciertamente hace ver cómo esos 80 textos son realmente muy valiosos, ¿no? Hasta ahí. Bien, solamente me voy a permitir, aprovechando el pánico del señor moderador, lo primero es justamente lo que acaba de decir Eduardo, ¿no?, el contexto. Tenemos la mala costumbre de leer a Mariátegui sin ver el contexto, no solamente vital o de lo que pasaba en el Perú, sino lo que pasaba en el mundo.
O sea, a qué acontecimientos, a qué hechos, qué giros que producen esos hechos Mariátegui está comentando. ¿Acertó, no lo acertó? ¿No? Creo que son elementos importantes para poder entender eso, ¿no? Y lo segundo es sobre el tema de la difusión. Quizás no hay que tener podríamos obtener una idea equivocada pensando que si Mariátegui escribe en Variedades en Mundial, ¿no?, que tiene un determinado público, un determinado sistema de circulación, y lo contrastamos con los comentarios de los agentes, podría ser un poco la idea que Mariátegui estaba escribiendo para un público clase media alta y no popular. Yo en ese sentido también quiero rearticular, por eso empezamos con Historia de la Crisis Mundial. O sea, Mariátegui ya previamente de lo que está hablando en la escena contemporánea ya lo había presentado a la clase obrera, ¿no es cierto? Y inclusive a sectores campesinos, porque Lima en ese entonces era, pues, todavía tenía amplios sectores agrícolas, ¿no? De Huacho, en fin. También daban conferencias en Vitarte. Entonces, en ese sentido, yo creo que cabe decir que Mariátegui le presenta primero a ellos esta visión que él tiene del escenario mundial y que una clase obrera organizada en sindicatos, en federaciones, con bibliotecas obreras, no le era nada raro leer Variedades en Mundial, ¿no? Sabiendo que Mariátegui escribía ahí sobre los temas de los cuales ya le había hablado con antelación. Y respecto a los agentes, bueno, habría que ver los agentes con quienes se vinculaban, porque si los agentes no tenían vínculos con los obreros y los campesinos, era poco probable, ¿no es cierto?, que ellos fueran los que le fueran sus comparadores. En cambio, más bien la clase media provinciana, ¿no?, o el representante del gamonalismo provincial, sí, obviamente podría ser más propicio a rechazar este tipo de texto. Pero no hay que olvidar tampoco un hecho que desgraciadamente caracteriza, hablando de las características emocionales o mentales o psicológicas de los peruanos. Siempre tendemos a mirarnos el ombligo. O sea, tenemos muy poca, en general en el Perú, somos provincianos, somos provincianistas, de ver básicamente nuestra propia realidad y no de ubicarlas en el contexto internacional. ¿Es una persistencia histórica una parte de la herencia colonial? Lo dejo ahí. Bien. Bueno, para cerrar esta primera sesión, que ha estado, me parece, esta primera mesa excelente.